Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Crónica Negra. Hoy estamos sin nuestra compañera Raquel, pero arrancamos igualmente, le deseamos una pronta recuperación. Bueno, hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Vamos a hablar de la detención de 3 menores de un asesinato en Lyon. Vamos a hablar de fallas, vamos a hablar de seguridad. Vamos a destacar 2 aniversarios poco agradables, 15 años del 11M y el primer año de Gabriel, del pececito, del asesinato. Como no puede ser de otra manera, Juan de Dios Vargas nos acompaña a una edición más. Bienvenido. Hola, buenas noches, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, al lío. Al lío, muy bien, estupendo, bienvenido. Bueno, sin más vamos a entrar ya con el tema de fallas, con el tema de seguridad. Saben ustedes que las fallas en la ciudad de Valencia hace que prácticamente 1.200.000 personas más de capital flotante vengan aquí a nuestra ciudad a disfrutar de las fallas. Con ello, la seguridad se complica, pero también algo muy importante, para nosotros, los valencianos, la pólvora, los petardos, los masclets son muy importantes, pero ¿realmente sabemos qué medidas hay y qué reglamentación tenemos al respecto? Vean. Situaciones como esta se repiten estos días con mayor intensidad. Un equipo especializado de la Guardia Civil inspecciona las tiendas que venden los productos estrella de las fallas, los petardos. Hay que tenerlo todo bien colocado en las estanterías tienen que estar al menos a 1 metro de distancia con los productos, no puede haber producto pirotécnico por el suelo y el material guardado tiene que estar dentro del almacén, que tiene la puerta de seguridad. Podemos comprobar que aquí es de la categoría F2, está autorizado para la venta de ese tipo de establecimiento. Los agentes aprovechan para recordar qué es lo que dice la normativa. Los artículos pirotécnicos todos en los envases tienen unas instrucciones de uso del fabricante y ahí te indica cómo tienen que utilizarse. Lo más habitual es pues, que se deje el artículo pirotécnico en el suelo, se encienda, se aleje a una distancia de seguridad determinada que establece el fabricante, las instrucciones de uso. La ruta sigue y nos detenemos en la mascleta de la plaza del Ayuntamiento. Especial es la atención que prestan los agentes acompañados por el responsable de la pirotecnia para revisar todo hasta el milímetro. Comprobamos que se corresponden las medidas de seguridad que marca el reglamento, cantidades máximas que existen en esta plaza. La cantidad máxima autorizada de kilogramos son unos 275 kilogramos. Lo primero que velamos en cualquier espectáculo pirotécnico es la seguridad. A partir de la seguridad ya hacemos los efectos. Este año además recuerdan el cuándo y dónde se pueden tirar petardos. Estos días hasta las 10 de la noche. A partir del viernes 15 y hasta el 19 estará prohibido desde las 2 de la madrugada hasta las 7:30 de la mañana. Recuerden comprar en tiendas autorizadas y respetar las distancias de seguridad. Consejos y normas a cumplir para pasar unas fallas, sobre todo, más seguras. Bueno, querido Juan de Dios Vargas, por lo menos sabemos un poquito más que medidas de seguridad, sobre todo con los petardos, ¿verdad? Porque alguna que otra vez hemos tenido algún susto aquí en Valencia o de alguien cercano, ¿verdad? Por ese mal uso, ¿no?, del petardo. Sí, lo que pasa es que yo quería decir que se da un fenómeno muy curioso porque me está pasando a mí con gente de fuera y es que la mayoría de imprudencias las están cometiendo gente que no tira petardo nunca. Gente que viene suele de ser fuera. habitual, quizás, ¿no? De hecho, a mí me hacen encargos periódicos de comprar petardos de los más grandes, gente de Madrid, gente de Barcelona y demás, para bodas, historias, y claro, no tienen ni idea de cómo manejarlos. Y ahora el problema es que tenemos una afluencia de casi 1 millón de personas, y entonces ellos la curiosidad esa de cómo aquí en España, es como los ingleses cuando vienen a beber, como allí no les dejan emborracharse, aquí vienen y se emborrachan. Aquí la gente no suele manejar los petardos en ningún sitio porque en el resto de España prácticamente eso es una cosa que es tabú, y aquí vienen y compran los más gordos y no saben manejarlo. Yo lo que estoy observando es que la gente que viene de fuera es la que más peligro tiene a la hora de manejar los petardos porque los compran en las tiendas de forma habitual. Creo que Perfecto. es una cosa, Bueno, pues, un fenómeno curioso. Claro que sí. Bueno, pues como estábamos comentando, hoy tenemos también a otro cuerpo de seguridad, en este caso el Cuerpo Nacional de Policía. Hoy nos acompaña Jezabel Aparicio, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía. Bienvenida. Muchas gracias. 1.200.000 personas de capital flotante, San José cae en martes, un puente largo. ¿A qué riesgos nos podemos encontrar, querida Jezabel, si deambulamos por una ciudad masificada? Carteristas, robos, hurtos. Aglomeraciones, fallas es una de las fiestas más importantes que hay en España y por tanto se llena la ciudad de muchísima gente y tenemos muchísimas aglomeraciones. Las aglomeraciones siempre
traen consigo otros problemas, como bien has dicho, carteristas, pudiera haber una avalancha por que alguien vea, Diga una falsa alarma, como pasó en la Semana Santa de Sevilla hace 2 años, sí, que hubo una falsa, aquello fue Bueno, hay un poquito de histeria colectiva, todo el mundo quiere salir. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener la calma. ¿Verificar si esa alarma es real? Sí, es difícil verificar eso, claro, pero aunque sea real, hay que mantener la calma, porque cuando no mantenemos la calma y queremos salir todos a la vez de un mismo sitio, porque la entrada o la salida sea pequeña o simplemente porque no se puede salir todo el mundo a la vez, hagan caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Va a haber siempre policía local, policía nacional, siempre va a haber alguien, seguridad privada, siempre va a haber alguien que te diga un poquito por dónde ir o cómo hacer, pero mantener la calma. Si llevas niños, coja al niño y no el cochecito. El cochecito, dejémoslo. Exactamente, lo primero es el niño. Jezabel, también cuidado con los bolsos, intentar las carteras. Bueno, el tema de los carteristas, bolsos, por favor. En cualquier fiesta, en cualquier masificación, época de playa, siempre es lo mismo. Los bolsos cerrados. Si no llevas bolso, casi que mejor. Ni bolsos ni mochilas. Sí, perfecto, lleve perfecto. La cartera o el carnet de identidad, lo poco que vas a necesitar, llévalo cerca del cuerpo. Es porque cerca del cuerpo vas a notar. Voy a notar si se mueve, quizás. Exactamente, ¿no? Pero en los bolsillos de atrás, que una manía, yo últimamente veo a todo el mundo con el móvil en el bolsillo de atrás. Sí, los móviles no son así, tienen un tamaño importante, son más grandes que los bolsillos. Eso es que no te enteras. Ni se entera, no te enteras, pero ya no en una masificación, sino en cualquier día de la semana esperando el metro. Igual que los móviles no los dejemos en los restaurantes encima de la mesa, siempre llega la típica excusa del mapa, Por ¿verdad? supuesto. O de cualquier otra pregunta, los descuideros, ¿no? Exacto. Que son los que más enganchan en estas fechas. Siguiente pregunta, Jezabel, un poquito quizás más delicada. El terrorismo. Estábamos comentando en la editorial de Crónica Negra que hace 15 años creo que el más sangriento y el más brutal atentado que ha sufrido Europa y, por supuesto, España. Alerta 4. Seguimos en alerta 4. Pero podemos estar tranquilos, ¿verdad? Muy tranquilos, muy tranquilos. Ahora mismo no hay una amenaza real que podamos tener en cuenta. Siempre puede haber algo, pero no es el caso ahora mismo. Y hacemos un buen trabajo. Sí, hacemos muy buen trabajo. No me cabe ninguna duda. Muy buen trabajo. Cuando vean, por favor. Vean coches, furgonetas cruzadas, no echen pestes de esto me interrumpe, esto están ahí por algo, están ahí para algo. Y normalmente es para la seguridad de que tú estés en una mascleta, de que estés viendo una falla, de que si hay un coche encima de una acera posiblemente es que no pueda pasar. Facilitemos un poquito el trabajo, no lo interrumpamos más, porque es muy difícil circular en fallas. Si para un coche normal es difícil circular, para un coche Z, para una moto, para un camión de bomberos. Si es que los servicios siguen saliendo, necesitamos llegar a los sitios, cada vez es más difícil. Entonces, si hay que subirse a una carretera, a una acera, o al carril bici, o a lo que sea, vamos a tener, y por supuesto, intentar no coger el coche de manera habitual en la ciudad. Ahora mismo hay metro, hay autobús, caminemos, que es sanísimo, y así la ciudad se descongestionará un poquito, porque es difícil circular estos días por Valencia, y a partir de ya, que es la planta, pues más difícil. Juan de Dios Vargas, medidas de seguridad, comentaba la portavoz, quizás recordar, aunque ya las hemos comentado aquí en nuestro programa alguna vez que otra, sobre todo con el tema de las aglomeraciones en las estampidas, que comentaba ella, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues lo que ha dicho la mantener la serenidad. Yo recomendaría evitar, es una cuestión que me llama mucho la atención y que yo no sé cómo la gente sigue haciéndolo, y es ir a las mascletas con carritos con niños. Yo es una cosa que no lo concibo. Por lo tanto, no cojan los carritos. Me parece alucinante que vayan con un carrito con los niños en brazos y tal. Saben que a la mínima estampida, a la mínima movimiento va a ocurrir algo grave. Yo me sorprende que con esas aglomeraciones este domingo pues, pude ver a varias mujeres con los críos muy pequeñitos, pero además recién nacidos en el carro, y en fin, es una pena. Y luego, bueno, mantener a buen recaudo las pertenencias, llevar la mochila por delante, no llevar el teléfono o la cartera en el bolso de atrás, en fin, y tener en cuenta que este año se ha puesto de moda otra vez, estos son ciclos, el abrazo cariñoso, que es un sistema lo tratamos aquí. Tratamos aquí
determinados individuos que, haciéndose pasar por una amistad, pues te saludan, y como la cosa está en plan festivo, pues mientras te hacen ese abrazo, pues te están sustrayendo la cartera de forma muy profesional, ¿no? Y bueno, en definitiva, pues mantener las pertenencias, llevar el mínimo de documentación si es posible, porque para ir en la calle no hace falta. Yo normalmente cuando salgo me dejo todo y lo único que llevo es, como lo he aprendido de mis hijas, ¿no? Es el teléfono, el carnet de identidad y 5, 6 o 10 euros para poder volver en taxi si pasa algo, y el móvil, nada más. No hace falta llevar las tarjetas, ni las visas, ni nada cuando vas a una mascleta, porque es que no vas a estar comprando la mayoría de veces porque no se puede hacer otra cosa. Creo que en eso coincide la compañera. Para comer unos buñuelos y ya. Jezabel, 2, 3 medidas más de las que ha comentado, quizá redundar. No, sobre todo, algo muy importante, los niños pequeños. Si van, no vamos a decir que los niños se queden en casa, por supuesto, es una fiesta para todos, pero depende de dónde nos vayamos a meter, mejor no con niños. Y no meter miedo a los niños con la policía. Sí, por favor, lo iba a decir. Por favor, créame. no metamos miedo a los niños con la policía. Al contrario, la policía está para ayudar. Cuando se vayan a perder, que es muy fácil, un niño enseguida se despista, se quita la mano y ya hemos perdido al niño. Hay muchísima policía estos días por las calles. Lo primero que tendría que hacer ese niño es ir corriendo hacia un coche, una moto, una patrulla, de la policía, y decir que me he perdido. Una pulserita, el número con rotulador en el brazo, algo para poder localizar a esos padres y que el susto sea menor posible. Jezabel Aparicio, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía, muchas gracias por estar aquí. Agradecemos siempre vuestra cooperación y esperemos seguir contando con ella. Y nosotros nos vamos a Publi, unos consejitos, y volvemos aquí enseguida. Leche Pascual sin lactosa, la sin lactosa de bienestar animal. Este mes a un precio muy especial. Y después de mucho tiempo, hoy soy yo quien ha descubierto algo innovador. El mundo está lleno de gente que ama lo que hace. Ignoré la sensibilidad dental porque al ser un pinchazo muy puntual no le das importancia. El dentista se puso muy serio conmigo desde el primer momento, me dijo que le tenía que poner medidas ya, porque podría ir a peor. Me dijo, tienes que utilizar Sensodyne. Sensodyne, y además a diario. Me arrepiento mucho de no haberlo hecho antes, porque he visto que funciona. Nocilla con una crepe de las buenas y ahora sin aceite de palma. Nocilla, felicidad de la buena. Y prueba también la nueva Nocilla Cero sin azúcares añadidos. Con Alsa podrás dormir y soñar con dragones o ir viendo 1001 stories. Disfruta de más de 1000 rutas con todo lo que esperas de un viaje al mejor precio. Muévete mejor con Alsa. We're just two little girls from Little Rock. Oh, Piggy. Casi nunca tengo ocasión de conocer a un hombre realmente interesante. But the gentleman friends who ¿Es usted una ladrona? they never did seem to mind at all. They came to ¿Decía usted algo sobre diamantes? Y este tribunal va a juzgarla por la acusación de un delito de robo. diamonds are a girl's best friend. Tus campurrianas de siempre ahora también 0% azúcares añadidos. Cuando unes sabor y bienestar, haces algo único. Bienestar El Pozo. Javier Fernández, campeón del mundo, y El Pozo, Empresa Europea del Deporte y la Salud 2018. Bueno, las investigaciones periodísticas siempre han estado cerca del suceso, cerca de las investigaciones. Pero, ¿cómo se realizan? ¿El periodista corre peligro? ¿Le pueden demandar? ¿Cómo es esta situación? Hoy contamos con Pere Valenciano. Pere Valenciano es el director del grupo El Periódico de aquí. Pere Valenciano, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Encantado de tenerte aquí. Hemos querido contar con tu participación aquí en Crónica Negra. Hay que decir que tú y yo tenemos la fortuna de conocernos algún tiempo y yo de saber lo que has sufrido, porque ha habido determinado momento en tu vida profesional donde has tenido que callar, no comunicar lo que ibas a hacer ni contestar a todas las agresiones, porque denunciaste un caso de corrupción, la trama de las asesorías, el secretario de Canet de Berenguer, el secretario del ayuntamiento. Bueno, pero mejor que lo cuente yo. Pere, ¿cuál fue la trama? Bueno, el que era secretario municipal del ayuntamiento, es decir, un funcionario, un alto habilitado nacional, era el cabecilla de una trama corrupta que tenía, bueno, pues funcionaba con distintas empresas, la mayoría que él controlaba, trabajaban para determinadas administraciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Canet o el de la Pobla de Farnals. Ya hay sentencia firme y ya han pasado, ha habido condena de cárcel incluso, y con estas empresas sacaban dinero de los ayuntamientos por asesoramiento que o bien no realizaban o por trabajos inflados, con facturas al final más o menos ficticias. O sea que un secretario de un ayuntamiento, que es un funcionario público, utilizaba el dinero de ciertos ayuntamientos, el de ellos obviamente, el de Canet de Berenguer, pero también el de la Pobla, me dices, ¿no? El de la Pobla. De momento ha habido sentencia ya por la Pobla de Farnals, se han condenado a 2 años por cohecho, por sobornar el que fue secretario municipal, a la alcaldesa entonces de la Pobla de Farnals, en la comarca del Horta Nord. Por este soborno, a cambio, la alcaldesa, lógicamente el soborno recibió dinero transferido desde una cuenta del propio secretario de Canet particular, y a cambio la alcaldesa permitía la introducción de una de sus empresas, la Academia Valenciana de Juristas, para llevar los asuntos jurídicos del ayuntamiento de la Pobla. Y por esto fueron condenados a 2 años de cárcel, han estado en la cárcel, después de un recurso que no fructificó al Tribunal Supremo, y recientemente ha habido una sentencia a 6 años de cárcel, tanto para el secretario de Canet, el exsecretario ya de Canet, como para el que fuera interventor del consorcio de museos de la Generalitat Valenciana, por el mismo modus operandi. En este caso, el interventor firmaba las facturas. Contratos menores, entiendo, siempre por menos de 15.000, 18.000 euros antiguamente, para adjudicar directamente. Todos los meses facturaban unas cantidades por trabajos que o bien no hacían, no estaban inflados. Claro. El interventor las firmaba el pago, y luego el secretario de Canet, en agradecimiento al interventor, le pagaba de una de sus empresas a una de las empresas del interventor. Sí, por fuera, para que no haya ningún rastro. Correcto. Pero Pere, esto ha sido el final. Final. Que por lo tanto, obviamente, tenemos que felicitarte, porque al final todas tus denuncias en el periódico de aquí, un periódico que cada vez está creciendo más, ya lo tenemos en Valencia Ciudad, si no me equivoco, una nueva edición, has hecho una labor que te costó cara al principio, ¿verdad? Cuéntanos, es decir, sufriste, creo que denuncias, vejaciones, si no recuerdo mal, apareciste en un ataúd, en un medio de comunicación, como si estuvieras muerto. Sí. Bueno, a ver, yo creo que el mérito es del fiscal y de la Guardia Civil, que ha hecho una investigación muy exhaustiva, pues un poco basada en los indicios que yo fui, dentro de mis posibilidades y mis limitaciones, publicando. Es verdad que en exclusiva, nadie más se sumó a la investigación. Bueno, a mí me ha causado 5 demandas, 2 de ellas por lo penal, todas las he ganado, y me pedía cárcel el secretario de Canet. Montó un periódico que alimentaba vía publicidad para desprestigiarnos. Disculpa, cuando dices alimentaba vía publicidad, es que utilizaba también dinero público para que ese periódico saliera a la calle, ¿no? Bueno, él tenía la influencia en el Ayuntamiento de Canet, tenía toda la influencia del mundo, hasta que cayó en desgracia cuando lo denunciamos. Hombre, hasta el punto de que uno de los chiringuitos, que era la Academia Valenciana de Juristas, tuvo contratos renovándose anualmente, sin hacer ningún tipo de concurso, desde los años 90, cuando gobernaba el Partido Comunista en Canet de Berenguer, por ejemplo, y hasta que se denunció este hecho no sacaron un concurso público. Pero bueno, la historia es lo del ataúd, por favor, cuenta. Él publicó un libro, aparte de que me dedicó determinados artículos insultantes hacia mi persona en el periódico que digo que alimentaron desde el Ayuntamiento de Canet y empresarios afines. Él publicó un libro en el que hacía una recopilación de artículos, que ahora además es muy divertido repasarlos, y sacaba 2 fotografías mías, una en un ataúd
y la otra que también era un absoluto despropósito también, sí. Bueno, me parece alucinante, Juan de Dios Vargas, acoso y derribo por parte de un funcionario público a la libertad de información del periodismo actual, que una vez más, permíteme, hasta el periodismo local, que diriges y a mucha honra, por supuesto, parece ser que no tienen ni derecho a poner negro sobre blanco lo que está pasando en una administración pública, ¿verdad? Sí, bueno, curiosamente, a pesar de que ni te conocía, ni conocía el periódico hace tiempo cuando empezaste con esta historia, yo la he venido siguiendo, porque lógicamente como detective me llamaba la atención que una trama de corrupción tan descarada y tan evidente, pues yo estaba claro que si tú lo denunciabas era porque tenías pruebas, si no, sabes que automáticamente te hubieran fundido, ni hubieras vuelto a ejercer la prensa porque te hubieran metido un paquete. Entonces yo la vine siguiendo y entonces me llamaba la atención que fuera una cosa tan, en principio tan burda, ¿no? y tan evidente, que bueno, no tuviera tanta trascendencia, ¿no? Porque de hecho no ha tenido una trascendencia, salvo lo que le habéis dado en vuestro periódico, que habéis sido los únicos, porque curiosamente así no lo he visto en ninguno otro, cuando estamos hablando de dos pueblos que están aquí al lado, ¿no? Ojo, y la cantidad de dinero, Pérez, la cantidad de dinero, cuidado. Y el consorcio de museos es de ámbito autonómico. Claro. En los medios regionales sí se han hecho eco a posteriori, cuando ha habido sentencias. Lo que ha sido la investigación fue realmente producida porque yo empecé a publicar, a denunciar un concurso público donde él era presidente del tribunal en el propio Ayuntamiento de Canet, donde los tres finalistas era el hijo del exalcalde de San Antonio de Benajever, en Camp de Túria, donde el señor Sancho Sempere era el abogado del ayuntamiento, por lo tanto tenía una relación estrechísima con el alcalde, la propia Natividad García, alcaldesa de la Pobla de Farnals, a la que finalmente han condenado a ambos, se veía también una relación estrecha de intereses y de pago de favores, y una funcionaria del Ayuntamiento de Canet a la que le pagó, por ejemplo, pues tenía una relación estrecha con el señor secretario, el bautizo de su hija. A raíz de ese hilo, el secretario de Canet provocó una comida conmigo, me amenazó y es donde empecé a publicar más y a recibir muchísima documentación de gente damnificada, de una persona que ya se puede decir que es un corrupto con condena, que durante 30 años ha ejercido manu militare el control del Ayuntamiento de Canet en Berenguer. Es decir, que el que debía velar por la legalidad era en realidad el que la manipulaba para lucrarse. ¿Y por qué no lo han hecho otros medios? Pues porque yo creo que hay siempre un cierto celo profesional, que cuando un tema está muy marcado, que es una investigación de un único medio, pues deciden, en lugar de sumarse, apartarse. Nunca lo he entendido, pero es así. Ese tema, eso mismo lo he estado viviendo con la isla de Benidorm. Resulta que, es verdad, muy parejo, masacrado, muy parejo, tal, y entonces, bueno, me han hecho entrevistas de televisión, en fin, la corrupción estaba ahí, era tan evidente que, bueno, que a un montón de medios teniendo la información, pero hasta que no ha saltado, siguen sin publicar, hasta que ya Europa ha reventado, ya era una cosa siempre, que ya venía de fuera, que no es que venía de algún medio de aquí, porque todo hay que decirlo. Las envidias son muy malas y evidentemente no podían consentir que un medio como el tuyo, que nacido en Segorbe, si mal no me equivoco, en Sagunto, sacara los pies del plato. Entonces, claro, los grandes como que han despreciado la noticia, yo creo. Yo creo que también, y además, fijaos que quedan todavía dos, de la trama de las asesorías, quedan dos casos de muchísimo interés, como es el de la propia Academia de Juristas en el Ayuntamiento, donde nació y se hizo grande y se extendió a otras administraciones, y una cuestión que salpica a la Diputación de Valencia y a alguna empresa importante como es Egebasa y el contrato millonario que llevó a Canet en Berenguer, que tiene, por lo que yo sé, mala pinta para el secretario y para otros. Vamos a decir presuntamente, porque todavía no hay juicio, pero esos dos casos pendientes son muy golosos. Son cuestiones además que sorprenden, porque en Canet en Berenguer este secretario tenía todo el poder, tenía a su hijo como jefe de policía y fue el único que se presentó y consiguió la plaza, a otra hija en contratación y una tercera hija que hizo un canje con un funcionario de la Pobla de Farnals, siendo alcaldesa, la condenada a 2 años de cárcel por soborno, que mejoró su situación por otra oposición que ganó ella, mejorando la situación, junto a la mujer del entonces alcalde de Canet.
Es muy... Si se lee entre líneas bien lo que he dicho, se ve toda la trama de funcionarios corruptos con políticos que han jugado. Y lo que está por venir... Pere, sabes que el tiempo manda en televisión. Sí, por eso. Te invitamos a que nos cuentes el final o el principio del final. Gracias por estar aquí. No te vayas, que continuamos. Bueno, cambiamos de asunto rápidamente. Nos deja también 3 detenidos, 3 menores de 16, 16 y 17 años han sido detenidos en Valencia por un crimen que cometieron en Francia, en Lyon, y que difundieron a través de Facebook. Vean. Detenidos en Valencia 3 menores que asesinaron brutalmente a una joven en Lyon y subieron las imágenes a las redes sociales. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo en Francia. Los sospechosos huyeron y consiguieron llegar a España, donde la Policía Nacional los detuvo al intentar colarse en el metro de Valencia. A raíz de esta detención se destapó el brutal crimen. En el vídeo que colgaron en internet aparecen los 3 menores golpeando y acuchillando a 2 jóvenes en un piso con el suelo teñido de la sangre de las víctimas. Uno de los jóvenes está maniatado y recibe varias cuchilladas en la cabeza. A los detenidos se les acusa de los delitos de asesinato, detención ilegal, torturas y pertenencia a banda criminal. Espectaculares imágenes, espectacular vídeo donde la sinrazón, una vez más, llena la cabeza de 3 jóvenes que a uno de las víctimas le asestan 60 puñaladas y se regodean en ello. Juan de Dios Vargas, yo creo que esto, una vez más, son menas. Explícanos, por favor, ¿qué es un mena? Pues un menor no asistido. Por lo tanto, es argelino. Son argelinos. Normalmente puede ser de cualquier ciudadanía, pero especialmente suelen ser o marroquíes o argelinos. Son menores que no tienen ni padre ni madre, desde el punto de vista legal, que han cruzado la frontera ilegalmente, o vienen camiones o vienen paterras, y que entonces, al ser menores de edad, el Estado tiene que tutelarlos, ¿no? En este caso francés. En este caso creo que ellos cometen el crimen en Francia, si no me equivoco. Sí. Huyen, lo cuelgan en las redes sociales, y creo que de casualidad, por un error infantil, es decir, si no me equivoco, corrígeme, Juan de Dios, que tú esta noticia la conoces mucho mejor que yo, al intentar colarse en el metro de Valencia, son detenidos. Sí, fíjate, venían de Francia, me imagino que colándose en los trenes, y aquí, bueno, pues se colaron en el metro de Valencia, fueron interceptados por, creo que, vigilantes de seguridad, y bueno, hubo una baralla, y a raíz de la identificación pues se supo que estaban siendo buscados por la policía francesa, que en estos momentos viene un equipo de policía franceses para proceder a hacer las gestiones necesarias, primero de identificación, para corroborar que son los mismos, y si efectivamente son los mismos, porque no solo hay que decirlo, sino que tiene que probarse y ponerle nombres y apellidos. Está solicitada ya la y entonces se extradición, ha solicitado, y entonces ahora a que las autoridades judiciales españolas procedan a conceder la extradición a estos individuos. Individuos que, bueno, pues son los que nos quieren meter en algunos sitios, como en Alborache, donde, bueno, pues la Consellería ha decidido crear un centro para, o sea, convertir el antiguo centro que perteneció al Frente Juventudes y ahora Centro Juvenil, convertirlo en un centro de acogida de menores sin haber consultado con el pueblo, y donde, bueno, pues te pueden meter a 30, 40, 50 menores de este tipo en una población de 1000 habitantes, con lo cual puede ser una catástrofe. Y no solo eso, sino puede provocar un choque social y civil, porque el pueblo puede rechazarlo. Bueno, de hecho, en Francia esta fin de semana se han producido asaltos a un centro de menores en Francia, porque, bueno, pues la gente asocia a esos centros de menores con delincuencia, con robos y con asaltos, y entonces se está produciendo actos de rechazo hacia esos centros de menores, porque, claro, en Cataluña se han dado casos en los cuales se están viviendo las comisarías. Entonces, claro, lo que no puede ser es que digamos refugiados welcome, y luego, una vez que están aquí, no se adopten las medidas necesarias. Sí, estoy de acuerdo contigo. Están en comisarías, están durmiendo en la calle. Permíteme que te cambie el palo, como se suele decir. ¿Qué empuja a unos chavales de tan corta edad a grabar? Ya sé que es un poco criminológico, no, es criminológico lo que te voy a preguntar. A pegarle 60 puñaladas, donde el vídeo es estremecedor, se ve el suelo completamente lleno de sangre, estremece a cualquiera que lo vea. ¿A qué empuja al ser humano, aunque esté en periodo de hacerse, como decía mi abuela?
¿Qué implica? ¿Qué No, pasa? ¿Qué pasa en esa cabeza? Una carencia de referentes, de valores. Son gente que estaba hace un año o 6 meses en un poblado en Marruecos o en Argelia y se han quedado sin un referente paterno y ahora pues están en una sociedad que está todo lo que les rodea, el lujo y todo lo que les rodea es escaparates, y es mujeres, y es dinero, y ellos pues están circulando sin ningún tipo de referente. Entonces eso es lo que hace que en un momento dado lo tomen. Además, de hecho ellos comentan que en el vídeo y demás lo están haciendo por puro divertimento, o sea, por puro divertimento, y luego lo graban por puro divertimento, porque si no lo graban y no lo cuelgan, claro, estamos ante una locura. Tremendo, Juan de Dios. Cambiemos el tema, vamos a hablar de hace 15 años, el 11 de marzo, Europa, España, Madrid, se sacudió con el peor, a fecha de hoy, de los atentados yihadistas, de teología yihadista, que ha sufrido Europa. 192 muertos, más de 1.800 heridos y un geo que siempre se suele olvidar, que serían las 193 víctimas que el atentado tuvo. Juan de Dios, todavía se sigue dudando a fecha de hoy de la autoría del 11M. ¿De verdad podemos trasladar a la opinión pública que hay dudas, Juan de Dios? Vamos a ver, sigue habiendo dudas. Sigue habiendo dudas porque hay flecos que no están claros. Entonces, yo aquello me lo estudié muy bien, llegué a encerrarme con el sumario entero, que no sé cuántas páginas tenía. Llegué a investigar incluso de forma particular el suceso de donde murió el único muerto de los geo que tenemos en el piso de Alcorcón. Sí, señor. Suceso extrañísimo, y hay flecos que yo considero que no están cerrados, ¿no? ¿Podrías comentarme alguno? Bueno, el origen de los explosivos, el hecho de que todos estuvieran monitorizados, todos monitorizados en términos policiales, son gente que estaba controlada, ¿no? Entonces, claro... ¿Por radicalización? Estaban controlados... Por delincuencia común. Por delincuencia común. Porque hasta esa fecha, ¿verdad?, aquí no existía riesgo. Claro, era gente que no respondía a los estereotipos de musulmanes fieles y demás, sino que era gente que bebía, que fumaba, que tenía novias, entonces no era el estereotipo. Estamos hablando de hace 15 años, no se había disparado el fenómeno del ISIS, de Daesh, ni nada de esto. Y entonces, hay una serie de cosas ahí complicadas. La historia nos ha demostrado muchas veces, quizá yo haga afirmaciones que me puedan costar algún disgusto, pero la historia, estamos acostumbrados. La historia a veces nos ha dado lecciones cuando ha pasado muchos años. Recordemos todos que la guerra de Cuba se desató por una voladura de un acorazado que cometió el propio Estados Unidos para involucrar a España, ¿no? No me digas que va a seguir la teoría de la conspiración que te veo venir. No teoría de la conspiración, sino que hay elementos y cuestiones que no están claras, ¿no? De hecho, ahora, hay un episodio que estamos viviendo, que no sabemos cómo acabará, que son las declaraciones de Villarejo, en las cuales él dice que tiene material que va a dar una vuelta al sumario del 11M. Ojalá lo saque cuanto antes. Sí que te puedo decir que los servicios secretos hay cosas que la opinión pública creen que han sido de una forma y han sido de otra. Eso se sabe cuando pasan 25 o 50 años. Se desclasifican documentos. Vamos a dejarlo. Y cuando termine el programa te explicaré un suceso que durante la transición todo el mundo cree que ha sido de una forma y ha sido de otra. Vamos a ello. Vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar también, por favor, de un año hace que Gabriel, el pececito, fue encontrado en el maletero que conducía a Ana Julia. Terrible, fue un asesinato que nos estremeció también, porque la palabra no puede ser otra, no podemos buscar otra para cambiar lo que es. Nos sentimos todos golpeados duramente por ello. Juan de Dios Vargas, aquí lo vivimos prácticamente en primera persona, ya teníamos como sección, no como programa, y qué decir, lo único increíble que haya pasado un año. Un año ya, claro. Juan de Dios. Todas las semanas aquí, dándoles a ustedes lo mejor que tenemos para hablar de sucesos, siempre algo complicado. ¿Qué podemos decir al respecto? Yo creo que todo va por donde tiene que ir, la acusación firme, la defensa intentando defenderse como a duras penas, ya lo dijimos el otro día, ¿no? ¿Qué puedes aportar? Aportar aquí que el procedimiento está muy bien atado, el sumario está perfectamente hilvanado y no hay nada que se dejará al albur de las circunstancias,
y está perfectamente orientado por la Guardia Civil, está muy bien detallado. Las grabaciones, los micrófonos que se pusieron en el coche, las fotografías que se hicieron de todo el momento. O sea, la Guardia Civil vivió en directo el rescate, o sea, la localización y el desenterramiento del crío, porque se le va a acusar de un delito de inhumación ilegal. Vio en directo, eso tiene que ser durísimo, ¿no? De hecho, sabemos que cuando vieron que el chiquillo estaba muerto, los guardias civiles, gente que lleva curtida en 1000 batallas, no pudieron menos que llorar como críos. ¿Por qué? Porque vieron que efectivamente la esperanza que había de que estuviera vivo, porque por eso no se actuó, porque había un porcentaje de un 5% de que pudiera estar vivo, pues la Guardia Civil vivió en directo y oyó cómo en el coche ella maldecía al crío y cómo expresaba. Tremendo, o sea, horrible. Tremendo. Entonces, es una de las cosas, de las ocasiones en las que, además, luego en el sumario se volverá a ver, porque todo esto hay que volver a reproducirlo en el pleno del sumario, donde volveremos a revivir esa sangre fría de esta escucharemos probablemente esa transcripción de esa grabación. Cambiando el tema radicalmente, tenemos sentencia de Alsasua, o mejor dicho, la Audiencia Nacional confirma, no cree que sea delito de terrorismo. Brevemente, ¿qué te parece la sentencia, Juan de Dios? Bueno, pues yo considero que es una sentencia errónea y desde mi punto de vista era claramente un delito de terrorismo. Esto no era una pelea en un bar, de una discusión, sino que la pelea se produjo porque eran guardias civiles. Y entonces, al ser guardias civiles, lo que se intentó fue machacarlos, herirlos y, si hubiera sido posible, matarlos probablemente, ¿no? Entonces, esa es la conclusión. Entonces, ¿por qué? Por razón de ser, de lo que eran. No era una pelea al uso en un bar entre un grupo de personas que discuten por unas cervezas o por una chavala o no haberme tocado, sino que se produjo una acción frente a un colectivo de guardias civiles y sus novias, y eso no tiene nada más que un nombre: terrorismo. ¿Por qué? Porque entra el punto del odio, la venganza, la cuestión política contra un colectivo que a ellos pues, no les es agradable verlos, ¿no? Y yo creo que es un delito de terrorismo. Esperemos que el Tribunal Supremo rectifique. Perfecto, bueno, pues cambiamos el tema. Nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida con la sección de Vargas y Garrido. En breve tenemos ya aquí al profesor. Leche Pascual sin lactosa, la sin lactosa de bienestar animal. Este mes a un precio muy especial. La sensibilidad dental generalmente puede ir a peor. Nosotros quizás sentimos una frustración cuando el paciente ignora ese dolor. Yo recomiendo Sensodyne porque los pacientes después me dicen que funciona. Me reporta garantía, experiencia y un respaldo científico que apoya todo lo que después nosotros podemos darle a nuestros pacientes. We're just two little girls from Little Rock. Oh, Piggy, casi nunca tengo ocasión de conocer a un hombre realmente interesante. But the gentleman friends who ¿Es usted una ladrona? they never did seem to mind at all. They came to ¿Decía usted algo sobre diamantes? Y este tribunal va a juzgarla por la acusación de un delito de robo. diamonds are a girl's best friend. Tus campurrianas de siempre, ahora también 0% azúcares añadidos. Nocilla con una crepe de las buenas. Y ahora sin aceite de palma. Nocilla, felicidad de la buena. Y prueba también la nueva nocilla cero sin azúcares añadidos. En este trayecto podrás dormir y soñar con dragones. O no dormir y verlos. A lo mejor prefieres relajarte con el paisaje. O ir viendo 1001 stories. Tú ponte muy cómodo, descansa y recarga las pilas. Ah, y tu móvil también. Disfruta de más de 1000 rutas con todo lo que esperas de un viaje al mejor precio. Muévete mejor con Alsa.
Y después de mucho tiempo, hoy soy yo quien ha descubierto algo innovador. El mundo está lleno de gente que ama lo que hace. Bueno, ya tenemos aquí al profesor Garrido. Gracias a ustedes por estar ahí de nuevo. Y como siempre, Vargas y Garrido, Garrido y Vargas, sección que todos ustedes están esperando. Y damos paso al profesor Vicente Garrido. Hola. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Se ha dado cuenta que no soy Raquel, ¿verdad? Sí, me he dado cuenta por el modo de vestir, más o menos. Yo sabía que usted era observador. Juan de Dios Vargas. Hola, buenas noches. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, más que hablar yo, pues como siempre vamos a dejarle estos minutos al profesor para que nos ilustre un poco, nos dé luz sobre un suceso del que no nos hubiéramos enterado si no hubiese sido porque hay elecciones. Entonces da la casualidad de que bueno, pues en las próximas elecciones pues se tienen que hacer una lista de candidatos y entre estos candidatos ha surgido una persona, Pilar Baeza, que bueno, pues que iba en las listas va en las listas del partido Podemos para la alcaldía de Ávila. Y claro, lo que tiene este tipo de cosas ahora, en fin, es que la prensa en general pues husmea en el pasado de todos los candidatos para ver si encuentra alguna cosa. Normalmente medios contrarios políticamente a la candidatura pues son los que investigan, los de izquierdas, porque hay medios de izquierdas investigan a los candidatos de derecha y viceversa. Y en esa búsqueda han encontrado que una de estas candidatas, Pilar Baeza, fue condenada hace ni más ni menos que 34 años a una pena de 30 años de prisión por cometer, según dice la sentencia, ayudar a la comisión de un asesinato, ¿no? Y que el asesinato lo cometieron otras dos personas. Esa es la verdad formal, pero la verdad real parece ser que ha venido a la luz a raíz de un reportaje del que fue novio suyo y en el que, bueno, pues dice que quien inició el asesinato fue ella metiéndole 2 tiros a esta persona. ¿No, Juan? Entonces aquí tenemos el dilema, que es donde queremos que entre el profesor Garrido, y es entre la verdad formal y la verdad real, si eso es muy frecuente, si eso es habitual, y qué circunstancias llegan a hacer que existan a veces, el caso Alcácer, otro tipo de sumarios en los que hay una verdad real. Antes me preguntaba Garrido sobre si yo consideraba que en el 11M había algún tipo de verdad real y verdad procesal, y eso es de los que nos gustaría que nos... Bueno, este es un caso en el que no solamente está también ese aspecto, también hay otro aspecto importante que es que tiene que ver con la redención, con el paso del tiempo, con la rehabilitación, puesto que en definitiva ella ha salido en los medios diciendo que bueno, que era otra etapa, eran otras circunstancias, que ella era una persona completamente diferente, que ella había pagado su deuda con la sociedad y que por consiguiente aquello no tenía nada que ver. Pero claro, esta cuestión es siempre compleja porque, como ha comentado muy bien Juan de Dios, no es lo mismo que se considere que ella dijo la verdad en el momento en que la dijo, que fue cuando se supo que se iba a presentar a la candidatura de Podemos, y en segundo lugar, si esa verdad resulta que no es toda la verdad. ¿En qué sentido? Bueno, las dos versiones son muy diferentes. En una primera versión, que según comenta el que fue novio de ella, Manolo García, se pusieron de acuerdo con su abogado para exonerarla a ella. Lo que ocurre es que no se la exoneró porque parece ser que hubo una carta de la hermana de ella dirigida a él donde de alguna manera se ponía de relieve la participación de la ahora candidata de Podemos en el crimen. De tal manera que lo que se dijo en la sentencia, y que es lo que ella ha formulado, es que ellos, un amigo, Juan Carlos, y su exnovio Manolo García, vieron a la persona que resultó finalmente asesinada por la calle y, bueno, sencillamente lo engañaron para ir a Madrid, tomar unas copas y luego posteriormente lo llevaron a un descampado donde lo mataron y finalmente lo arrojaron en un pozo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que según comenta ahora su exnovio, su hija de 10 años le preguntó por este acontecimiento. Papá, ¿es verdad que tú mataste a una persona? Y entonces él confiesa que los hechos no sucedieron así, que se planteó de esta manera para proteger a su exnovia en ese momento y que lo que sucedió fue que en un semáforo él y su amigo Juan Carlos increparon a la víctima porque
previamente Pilar les había comentado que este la había violado. Él lo negó todo y quedaron en acudir al chalet donde vivían los padres de Pilar para resolver el asunto. Ahí el asunto se complicó, comenta Manuel García que la víctima le atacó y en medio de la pelea apareció Pilar con la escopeta porque ella tenía buena puntería, ya que participaba en torneos de tiro al plato y le disparó 2 veces. Él se tambaleó marchándose y entonces su exnovio le disparó en el pecho y finalmente el otro amigo, que parece ser que tenía deudas pendientes con el anterior, puesto que la víctima lo extorsionaba, acabó por matarlo. Tremendo, ¿no? Claro, esto es muy tremendo. Tremendo una venganza, todos tenían algo. Claro, entonces ¿verdad? lo que parecía en un principio que era una especie de mínima colaboración por parte de Pilar, prestando el arma, que esto fue lo que aparecía en la sentencia, que ella le prestó el arma, puesto que sus padres tenían una armería, se ha convertido en la versión de una persona que pienso yo que no tiene nada que ganar y que en principio hay que darle credibilidad, puesto que detalla con mucho detenimiento los hechos. Se convirtió en una especie de crimen dentro de la familia. Toda la familia de alguna manera se conjura, puesto que el padre de ella dice el lugar donde tienen que echar el cadáver, que es el pozo, donde pensaba, según dijo el padre y comenta el exnovio, que él pensaba además comprar la tierra para que nadie, digamos, pudiera husmear ahí. Entonces, esto creo yo que es interesante porque nos plantea 2 preguntas muy importantes. Ya sé que no me puedo extender, el tiempo es limitado, pero yo creo que son dos preguntas que a los espectadores les interesará. La primera es, muy bien, ¿no es posible la rehabilitación de tal manera que una persona ha podido cometer un crimen, un homicidio, incluso un asesinato, hace mucho tiempo y ahora, cuando la vida ya ha pasado en muchos sentidos, puede ofrecerse como servidor público? Esa es la primera pregunta. ¿Es posible la redención? ¿Un Estado democrático debe velar por este hecho? Y la segunda pregunta que yo quiero plantear es, si es así, y yo realmente lo creo, puesto que de lo contrario, cualquier persona que haya cometido un crimen debería estar, digamos, expulsada del cuerpo social, y yo no creo que esto debe así. Yo no creo que esto debe de ser así, pero sí que me gustaría plantear una segunda cuestión, y es ¿en qué circunstancias? Yo creo que es muy duro revelar estas cosas, pero si uno aspira a tener un cargo de representatividad pública, no solamente tiene que esperar, bendita ingenuidad, que un pasado tan notorio se descubra, como hubiera comentado Juan Carlos, hoy en día te cazan no ya una sentencia. Al segundo, nada. Pero bueno, es que te que cazan no apagan la luz, no apagan la luz. Si uno quiere ser político y no apaga la luz, no puede. Pero escucha, un tuit que tú hace 8 años pusiste no sé dónde, es que tan cazados a los tuits. Así es. O sea, que a mí me parece que la ingenuidad es extraordinaria. Pero no ya por una cuestión de cálculo, sino por una cuestión de honradez. Dicho de otra manera, mi opinión, y aquí doy una opinión como cualquier ciudadano, es que tú tienes perfecto derecho a presentarte. Ahora bien, siempre y cuando tú quieras constituirte en representante de la voluntad popular, tú lo digas de antemano. Sí, estoy de acuerdo. Dicho de otra manera. Transparencia se llama eso. Claro, señor Garrido. yo sé que es muy duro. Transparencia. Yo sé que es muy duro, pero ya que esto pasó en tu vida y tú quieres ahora representar al pueblo en las Cortes, pues tú tienes que decir, esto fue lo que pasó. Y además debes de decirlo porque te lo van a sacar. O sea que incluso desde un punto de vista estratégico es una jugada inteligente. Sí. Entonces tú tienes que decir, mira, esto fue lo que pasó. Fue otra época, yo era una chica alocada, me dejé llevar por el sentimiento de venganza. Además, Garrido técnicamente ha pagado. Por supuesto. Pero claro, aquí la cuestión está en que no solamente ella no lo dijo, sino que parece ser que además lo que dijo no fue la verdad. No fue la verdad. Si atendemos a la conversación que tuvo su exnovio con el periodista del Mundo, quien fue quien hizo el reportaje. Entonces, claro, no solamente estamos hablando aquí de la redención y las segundas oportunidades, sino que algo en lo que estoy muy de acuerdo, sino en qué circunstancias una persona que hizo tal cosa merece de nuevo la confianza. Y para eso lo que espera el pueblo es decirle, vale, de acuerdo, yo acepto lo que has hecho y veré en qué medida te considero una candidata idónea, pero a cambio, como si se quiere un peaje o de alguna manera una condición que se le pida a alguien que va a representar la voluntad popular, pero a cambio yo te pido completa honestidad. Y claro, este es el punto donde yo creo que aquí no se ha cumplido. Sí, Juan de Dios. No, otra observación que quisiera hacer es que ella
luego creo que ha metido la pata en sus comparecencias porque, aprovechando la semana de la mujer y demás, ha querido politizar todavía aún más ese desagradable suceso, diciendo que se la estaba atacando por ser mujer. Cosa que, bueno, si hubiese sido un hombre hubiese salido exactamente igual. Exactamente Sino igual. que, claro, ¿dónde inciden los medios? Inciden los medios en que ella no ha redimido la pena porque es mentira que ocurrió lo que ocurrió, sino que debería haber cumplido, porque cumplió nada más que 6 años de los 30. 7 años. 7 años de los 30. Sí. Frente a los otros que uno... Cumplieron 16 años. Efectivamente, cumplieron 16. Sí. Claro, cumplieron 16. Los otros cumplieron 16 años, 10 años más que ella, cuando la que de verdad llevó la batuta del asesinato, según comenta su exnovio, fue ella. La que ella podía haber cortado. Imagino, técnicamente, Juan de Dios, no se puede hacer nada ya, cosa juzgada, cosa cerrada, no se podría... Ha habido un plazo ya de prescripción. Esto tremendo, ¿no? Tendría que haber estado en un periodo en el que hubiera podido presentarse un recurso de revisión si este hombre hubiera hablado, pero él ha hablado precisamente ya 34 años, eso ha prescrito, a los 25 años eso ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, no se puede revisar ahora, el tiempo que ha pasado es suficiente como para no permitir la revisión. Si hubiese sido en un periodo distinto, en el periodo de condena, los primeros 25 años, sí que podía haberse interpuesto un recurso de revisión que tenía que haber puesto alguna de las partes, ¿no? Por otra parte, me resulta más torpe, digamos, cómo ha manejado esta mujer este pasado, en la medida en que, aunque no se pudo comprobar, ella asegura que fue violada y ese fue el comentario que le hizo a su exnovio. Lo que quiero decir es que en la imaginación popular un desquite por venganza, aun cuando obviamente lo prohíbe la ley, porque de lo contrario todos estaríamos en la calle pegando tiros, bueno, pues yo creo que es una narrativa más comprensible. Ahora bien, no se denunció, la familia del fallecido lo niega por completo. Lo cierto es que el fallecido... Va a denunciar, creo, a Echenique por las palabras, porque Echenique, el político, aprovechando el agua del molino, sí, ha salido a decir que, claro, como es mujer y que era una reacción natural ante una violación. Pero ¿cómo dices esas barbaridades? Y más tú, que eres un adalid de la extrema izquierda. Y, de hecho, la familia ha anunciado, si no lo ha hecho ya, una denuncia contra Echenique por haber hecho ese comentario. No, sobre todo porque si las mujeres que han sido objeto de violación pudieran tomarse la venganza por su mano, estaríamos en el Far West, ¿verdad? Por mucho que algo sea, digamos, indignante, pues, claro, uno no puede salir y matar a aquella persona que ha cometido un hecho de esta naturaleza, por mucho que uno lo pueda desear, pero ese es el Estado democrático y de derecho, ¿no? Tú no te dejas llevar por la venganza y el Estado hace justicia por ti, ¿no? Este es el contrato social. Este es el contrato social, ¿no? Entonces, por lo tanto, profesor, dejamos esas dos preguntas en el aire, porque conclusiones no tienen. La conclusión, para mí la conclusión más importante es: toda persona merece una segunda oportunidad cuando ha cumplido con lo que la ley exigió, sea esta ley perfecta o no. En muchos casos sabemos que la ley, a través de los elementos del proceso, pues no llega a ser quizá la ley adecuada. Sí. Pero yo creo que la segunda conclusión es: cualquier persona que haya cometido un delito grave o un delito considerado censurable tiene el perfecto derecho de pedir el voto público en la medida en que primero haga un ejercicio de honestidad. Porque de ese modo yo creo que el posible votante dirá: esta persona ha tenido coraje, nos ha contado lo que hizo, y por consiguiente ahora, en mi opinión y en mis actitudes, puedo valorar esta situación y votar en conciencia. Y probablemente esto obviamente es algo que por muy duro que sea, que se le debe exigir a todo político, ya sea en un sentido local, regional o estatal. Esto obviamente aquí no se ha producido. Ha pecado de ingenuidad pretender que no se iba a enterar nadie de que hace 34 años se había cometido un asesinato. Eso, en estos tiempos que te sacan absolutamente lo que hiciste al día. Y si de lo tu que primera dice su comunión, exnovio es verdad, una doble ingenuidad. Claro. Porque claro, ella debía de pensar que este hombre tiene su familia. Y claro, en ese relato los otros quedan como asesinos a sangre fría. Los dos, Juan Carlos, lo engañan, lo llevan de copas por la Gran Vía, y cuando el otro apenas puede caminar lo llevan a un descampado y le meten 4 tiros. Ella también podía haber podido pensar: bueno, la otra persona cuando oiga esto se va a quedar así, porque claro, hubo un pacto de silencio. Y si sale todo a la luz porque tú quieres ser representante popular, probablemente te has quedado muy corto.
Porque la jugada era a todo o nada. Profesor, ya sabe que en televisión tenemos poquito tiempo. Lo sé. Hasta aquí la sección. Juan de Dios Vargas, muchas gracias una vez más por estar aquí. Profesor, un lujazo. No me canso de decírselo. Gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un placer estar aquí. Cada semana. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Una semana más. Raquel, vuelve pronto, por favor. La semana que viene, más y mejor. Aquí, en Crónica Negra.